Sí, entonces vamos a continuar con la clase de transferencia de calor. Nos habíamos comenzado la vez pasada a ver lo de mecanismos básicos de transferencia de calor, que es el primer tema. Habíamos definido calor, que es la energía que se transfiere debido a la diferencia de temperaturas. Y decíamos que se mide en unidades de energía, que son de Joule, BTU y caloría. Son las mismas unidades que energía y que trabajo, que se pueden convertir trabajo en energía y energía a trabajo y en calor. Y el calor, decíamos, se puede transmitir por tres mecanismos que son conducción, convección y radiación. Nos habíamos comenzado con conducción, decimos, es el mecanismo que consiste en la transferencia de calor debido a la interacción de las partículas adyacentes del material. Nos decíamos, eso se da principalmente en los sólidos, aunque también puede darse en los líquidos y en los gases. En los sólidos se da dependiendo de su estructura, de la estructura del material, la estructura electrónica o cristalina del material. En los metales es donde se da con mayor facilidad, aunque existen algunos otros materiales como el diamante que también pueden ser buenos conductores. En general depende de su arreglo, de qué tanta facilidad tengan para moverse los electrones y las partículas que forman el material. Y de manera similar en el caso de los líquidos, en el caso de los gases que están más separadas las moléculas, se hace más difícil que se lleve a cabo esta conducción. O en el caso de algunos materiales sólidos, que como la madera o algún cerámico también, en donde no se conduce rápidamente también, debido a que no tienen electrones libres para moverse fácilmente. Y entonces decíamos, para analizar la transferencia de calor por conducción, necesitamos observar cómo se da este fenómeno. Y entonces habíamos obtenido una ecuación que, bueno, habíamos visto cómo se obtiene una ecuación que decíamos es la que rige la transferencia de calor por conducción y que se llama la ecuación de conducción la ecuación de Fourier de conducción de calor. Y decíamos, esta se obtiene observando cómo se lleva a cabo la transferencia de calor en un material. Nos consideramos un material que tiene una longitud o un espesor delta X sometido a dos diferentes temperaturas en los extremos y tiene una área de sección transversal. Entonces fluye una cantidad de calor de un lado a otro debido a la diferencia de temperaturas. Y este calor lo vamos a llamar transferencia de calor o rapidez de transferencia de calor. Y lo medimos como calor por unidad de tiempo. Entonces es en unidades de calor por unidad de tiempo, joules por second, o en unidades de potencia, es lo mismo que unidades de potencia, que es en unidades de watts. Y tenemos entonces una expresión que nos relaciona esas variables. La rapidez de transferencia de calor, Q va a ser proporcional. Este símbolo decimos, en vez del igual, ponemos inicialmente este símbolo que es de proporcional, es proporcional a la diferencia de temperaturas. Entre más diferente es la temperatura, entre más diferentes son estas temperaturas, más rápido va a haber esta transferencia de calor. Y también va a depender del área. Entre mayor el área, más espacio hay para que fluya la energía de calor y por lo tanto aumenta también la rapidez. Y por el contrario, cuando este espesor se hace más largo, entonces al contrario, ahí disminuye, y por eso ese término delta X se pone en el denominador, porque al hacerlo más largo el material se disminuye, hay más resistencia para que pase de un lado hasta el otro. Entonces, después de ahí, como tenemos este signo de proporcionalidad, para que nos quede una ecuación en donde tenemos el signo igual,
lo cambiamos por el signo igual, pero introducimos esta constante, una constante K de proporcionalidad. Y esta constante K de proporcionalidad se determina para cada material. Cada material va a tener un diferente valor de esta constante y es la constante de conductividad térmica del material. Entonces, para diferentes materiales existen diferentes valores de esta constante y la podemos encontrar normalmente tabulada en diferentes tablas, normalmente, por ejemplo, en los libros de transferencia de calor, en los apéndices o en alguna parte dentro de los capítulos también. Entonces, aquí tenemos cómo varía la temperatura con respecto a la longitud. Entonces, va disminuyendo de manera lineal desde un extremo hasta el otro, un extremo en donde la temperatura es alta, T1, hasta otro extremo donde la temperatura es baja, T2. Entonces, decíamos, eso se da de mayor a menor temperatura, el calor, y decíamos, esa es precisamente una forma del enunciado de la segunda ley de la termodinámica que nos dice que el calor fluye de mayor a menor temperatura. Y entonces esta ecuación que habíamos obtenido aquí, Q igual a K por delta T sobre delta X por A, le introducimos aquí un signo menos que nos indica que es de mayor a menor temperatura el flujo de calor, y entonces también aquí podemos considerar el caso en que delta X tiende a cero. Entonces eso nos lleva a la definición de la derivada, que es, también recordando esa definición, es el límite de cuando la variable independiente tiende a cero, en la relación de una variable independiente con otra variable independiente. Entonces aquí eso nos lleva a la definición de derivada. Entonces sustituimos el delta t sobre delta x por derivada de la temperatura con respecto de x, que es el espesor o la distancia. Y eso, decimos, nos da una ecuación que se conoce como la ecuación de conducción de Fourier, o ecuación de Fourier de conducción de calor. Entonces, habíamos comenzado a ver también el otro mecanismo de convección, que decimos es la conducción de calor que se debe al movimiento de un fluido. Y puede ser convección natural o puede ser convección forzada. Convección natural ocurre cuando se da por la diferencia de densidades de un fluido. Esta diferencia de densidades se da también debido a un cambio en la temperatura en diferentes partes del fluido. Entonces, por ejemplo, cuando calentamos algún fluido dentro de un recipiente, inicialmente se da la transferencia de calor por conducción en el material del recipiente, en el metal, por ejemplo, y dentro del fluido, calentamos agua, por ejemplo, empieza a calentarse en la parte de abajo, y eso hace que empiece a variar ligeramente su densidad, la cual disminuye y tiende a irse hacia arriba, mientras que lo que está más arriba, al tener una mayor densidad o menor temperatura, se va hacia la parte de abajo. Entonces, de esa manera empieza a crearse alguna corriente de fluido debido a las diferencias de densidad. Eso también se da de manera natural cuando se calienta así en la superficie el aire, o el agua, ¿no? Algún otro lado. Y por el contrario, la convección forzada, se necesita un dispositivo para hacer mover el fluido. Esto debido a que con la simple convección natural no se alcanza la transferencia de calor que a veces necesitamos, entonces eso se utiliza para los intercambiadores de calor, como en un radiador o en algún refrigerador, en un dispositivo en donde se utiliza alguna bomba, algún ventilador para mover el fluido y hacer que se
se intensifique la transferencia de calor por convección. Entonces eso también sucede cuando enfriamos una taza de café y soplamos, también estamos produciendo movimiento de fluido para transferir el calor, y entonces cuando soplamos más fuerte se lleva a cabo, estamos incrementando la transferencia de calor, y lo que estamos ahí realizando también es incrementar un coeficiente que se llama coeficiente de transferencia de calor por convección. Entonces ahí, para ver cómo sucede este coeficiente, necesitamos ver cómo se lleva a cabo este fenómeno de transferencia de calor por convección. Pues aquí podemos considerar una superficie, puede ser una placa horizontal, sobre la cual, o la cual está a una cierta temperatura, a una temperatura en su superficie, una temperatura T subíndice P de esta placa, y sobre esta placa fluye está a cierta temperatura, pero queremos enfriarla, digamos. Entonces se puede hacer pasar un fluido sobre esta placa, y entonces ese fluido fluye y tiene un cierto perfil de velocidad. Es decir, velocidad tiene diferentes valores. En la superficie de la placa o del material sólido se adhiere un fluido real, siempre se adhiere a la superficie del material sólido que está en contacto con él. Entonces aquí en esta parte la velocidad del fluido es igual a cero, y entonces existe una transferencia de calor por conducción del material sólido hacia el fluido. Sin embargo, a medida que a partir de ahí existe el movimiento del fluido, el cual es el responsable de la transferencia de calor por convección. Entonces aquí va a haber una distancia, un espesor que se llama capa límite, y es el espesor desde donde está la placa hasta donde el fluido alcanza una velocidad que se llama velocidad de corriente libre. Pues aquí ya tenemos la velocidad de corriente libre. Vamos a denotar con la letra U, subíndice infinito, y es velocidad de corriente libre. Esa es la capa límite de velocidad o hidrodinámica. Sin embargo, también tenemos una capa límite térmica. Entonces, capa límite la capa límite es la región capa límite de velocidad es la región donde se observan los efectos de la viscosidad, y por lo tanto el gradiente de velocidad es donde ocurre esta variación de velocidad. Es una
una capa muy delgada que va desde la superficie del sólido hasta donde se alcanza la velocidad, un 99% de la velocidad de la corriente del fluido. Hasta ahí llega la capa límite. Es una capa de fluido muy delgada y que también tiene varias subcapas. Sin embargo, aquí no vamos a ver muy detalladamente estas subcapas de la capa límite, ni de velocidad, ni de capa térmica. Simplemente vamos a ver cómo, este, cómo se da esta transferencia de calor por convección. Entonces, esa transferencia de calor va a depender de la temperatura de la placa, y también de la velocidad de la corriente libre del fluido, así como también de la temperatura, su índice infinito, que es la temperatura de la corriente libre del fluido. Entonces, inmediatamente en contacto con la placa, el fluido se adhiere, pero hay una capa que se llama capa límite, que es lo que tarda en alcanzar la velocidad del fluido desde cero, porque como se adhiere a la placa, entonces ahí su velocidad es cero, y desde cero hasta que alcanza la velocidad de corriente, y también hasta que alcanza la temperatura de la corriente del fluido. Esa es la capa límite térmica, es también el espesor desde la placa hasta donde se alcanza la temperatura de la corriente libre del fluido. Entonces decíamos, aquí nada más vamos a ver que depende la transferencia de calor por convección, va, va a depender, va a estar dada por un coeficiente que decimos se llama coeficiente de transferencia de calor por convección, H, que decíamos es lo que se incrementa cuando soplamos más rápido sobre algo que queremos enfriar. Entonces sería este coeficiente H por el área de la superficie. Entonces aquí también tenemos un área de la superficie, y también va a ser proporcional a la temperatura, que en este caso tenemos ahí temperatura subíndice P de la placa, pero puede ser cualquier otro sólido. Entonces podemos por la temperatura menos la temperatura del fluido, que normalmente siempre se denota con T subíndice. Y entonces esa sería la ecuación para el caso de transferencia de calor por convección. Y esta ecuación también se conoce como H es el coeficiente de transferencia de calor por convección. Vemos, esto se llama ecuación de enfriamiento de Newton.
Y también ley de enfriamiento de Newton. Ese sería el fenómeno de transferencia de calor por convección. Y como veíamos también en el temario, más adelante hay una unidad que está dedicada al estudio de la transferencia de calor por convección, que decíamos se aplica bastante para intercambiadores de calor y algunos otros dispositivos en donde se utilizan algún dispositivo mecánico para hacer circular el fluido. Entonces vamos a también ver lo que es transferencia de calor por radiación y posiblemente hacemos algún ejercicio para estos conceptos. Disculpe, tengo una pregunta rápida. Sí, ¿Dónde es que recibe la... sí, bueno, sí, casi no se escuchó. Escucha, entonces, lo de ley de enfriamiento, hombre que recibe la relación de transferencia de calor. Perdón, es que sí se escuchó cortado. Digo por el chat y ya me dice. Sí, también. Sí, esta ley de enfriamiento de Newton es el nombre que recibe esta fórmula. Entonces esto lo aquí y pues ahí nada más acá y lo voy a cerrar de esta manera. Entonces, sí, ese es el nombre que recibe esta relación para la transferencia de calor por convección. Y mientras que esta otra para la conducción es la ecuación de conducción de Fourier. Sí, entonces continuamos con lo de radiación. La radiación también es otro mecanismo de transferencia de calor. En este caso, transferencia de calor se lleva a cabo por medio de ondas electromagnéticas.
es por medio de ondas electromagnéticas. Entonces, como sabemos, el espectro electromagnético incluye diferentes tipos de radiación, desde ondas electromagnéticas que tienen longitudes de onda tanto mayores como menores que la luz visible con la que podemos ver. Es una forma de radiación electromagnética que tiene cierto intervalo de longitud de ondas y de frecuencias, que normalmente anda de 400 a 700 nanómetros. Y con longitud de onda más corta tenemos lo que es eh, radiación ultravioleta, rayos gamma, y con longitudes de onda mayores longitud de onda y menor frecuencia, tenemos el infrarrojo y tenemos las ondas de calor. Entonces aquí ese es el tipo de radiación que se da debido a una diferencia de temperaturas y por lo tanto se transmite el calor. Entonces, para este tipo de transferencia de calor por radiación no se requiere de un material, se puede transmitir a través del vacío. Sin embargo, también puede ocurrir a través de un material, como puede ser un material, como puede ser a través del aire, o puede ser a través de un material transparente, como en el caso de la luz que llega a transmitirse a través de ciertos materiales, en este caso transparentes a la luz, pero no es necesario que haya un material, puede transmitirse a través del vacío. Entonces, este fenómeno, ¿cómo se lleva a cabo? Pues resulta ser que cualquier cuerpo que se encuentra a una temperatura absoluta por encima del cero absoluto, emite una radiación. Entonces, el cero absoluto, como habrán de recordar, es una temperatura que equivale a 0 grados Kelvin. La temperatura absoluta se mide en grados Kelvin y equivale a 0 grados Kelvin y equivale a ¿cuántos grados centígrados? El cero absoluto sería menos 273 grados centígrados. Entonces, cualquier objeto que se encuentra por encima de esa temperatura emite una radiación. Entonces, al mismo tiempo que un cuerpo puede estar emitiendo radiación, también puede estar absorbiendo radiación electromagnética, en este caso calor. Aquí, para radiación, la que se transfiere en forma de calor, puede absorberse, puede emitirse. Entonces, al mismo tiempo que un cuerpo puede estar absorbiendo, puede estar emitiendo. Entonces, ¿eso debido a qué? Debido a que hay otros cuerpos alrededor.
los cuales se encuentran a diferentes temperaturas. Entonces, como recordamos, el calor se da debido a una diferencia de temperaturas. Entonces, si dos cuerpos tienen diferente temperatura, podrán estar intercambiando calor de mayor al de menor. Entonces, primero tomamos en cuenta el caso de un cuerpo que estuviera, digamos, aislado y que solamente está emitiendo, emitiendo radiación. Entonces, en ese caso, podemos, bueno, podemos determinar la cantidad de calor que emite debido a la radiación a esa temperatura que se encuentra. Y también depende del material, también del material de este cuerpo. Entonces, para un cuerpo ideal, el cual también se llama también llamado cuerpo negro, para un cuerpo ideal también llamado cuerpo negro, su, su calor emitido, el calor que emite, aquí recordamos que Q es la rapidez de transferencia de calor, aunque decimos nada más calor, es calor por unidad de tiempo. Entonces el calor emitido va a ser igual al producto de una constante sigma que se llama constante de Stefan Boltzmann, y por el área también de la superficie del cuerpo, por la temperatura absoluta a la cual se encuentra este cuerpo y elevado a la cuarta potencia. Ese sería el calor que emite este cuerpo. Y entonces aquí decimos área es el área de la superficie. T es la temperatura absoluta. En este caso es muy importante cuando calculamos aquí el calor, cuando sustituimos aquí la temperatura debe estar en temperatura absoluta, que decíamos se mide en grados Kelvin para el sistema internacional, o también digamos en grados Rankine para el sistema inglés. Entonces debe de estar en unidades de temperatura absoluta, y que de otro modo el resultado sería incorrecto. Entonces ahí siempre debe ser temperatura absoluta. En otros casos, como aquí en el valor de la temperatura en el caso de convección o de conducción, normalmente estos valores, la temperatura podrá estar en grados centígrados o en grados Kelvin, pero también deberá de ser consistente con las unidades de una constante o de este otro coeficiente H. Entonces ahí es para cuando se sustituyen estos valores para que dé el resultado correcto. Entonces eso sería para el caso de cuando tenemos un solo cuerpo que
que es un cuerpo negro, el cual también es un cuerpo ideal. Esa sería la cantidad de calor que emitiría. Sin embargo, no siempre se tiene un cuerpo ideal, no siempre se emite toda la radiación que puede emitir o absorber toda la radiación que podría absorber, ya que depende también del material del cuerpo. Entonces, en ocasiones podrán emitir menos de lo que en teoría se podría para un cuerpo ideal. En ese caso, se necesita utilizar otro coeficiente más en esta ecuación, y el cual es la emisividad del material. Entonces decíamos aquí para un caso en donde tenemos un cuerpo que no es ideal, decimos necesitamos introducir otra constante que es la emisividad. Y bueno, aquí faltó definir la constante sigma, que decíamos se llama constante de Stefan Boltzmann. Y que tiene un valor de 5.67 por 10.
a la -8 y tiene unidades de watts sobre metro cuadrado en grado Kelvin a la cuarta. Ese sería el valor de esta constante sigma, que se llama constante de Stefan Boltzmann, igual a 5.67 por 10 a la -8 watts sobre metro cuadrado, grado Kelvin a la cuarta. Es para un cuerpo que no es ideal, decimos, entonces nos daría Q emitido sería igual a una constante de emisividad, epsilon por sigma por el área y por la temperatura absoluta también, a la cuarta. Entonces aquí definimos esta constante de emisividad. O simplemente emisividad. Esa es la constante de emisividad del material para cuando no es un cuerpo ideal, o un cuerpo real más bien, y en este caso tendría valores menores que 1. De tal manera que para el caso en que esta constante es igual a 1 sería para el caso ideal. Para el caso real o no ideal, esta constante es menor que 1 y entonces el calor emitido será menor que lo que podría emitirse de manera ideal. Entonces, también decíamos, un cuerpo puede estar emitiendo y absorbiendo también calor al mismo tiempo, debido a que puede encontrarse cercano a otros cuerpos, los cuales también se encuentran emitiendo calor por radiación. Esto debido a que se encuentran a una temperatura por encima del cero absoluto. Entonces, en ese caso, podríamos tener una transferencia de calor por radiación entre dos superficies. Entre dos cuerpos o entre las superficies de dos cuerpos. En este caso también tendremos otra ecuación, otra fórmula para determinar este calor intercambiado entre estas dos superficies, entre estos dos cuerpos. Y en ese caso, el calor nada más le vamos a poner Q y va a ser igual a también una constante de emisividad por una constante sigma, constante de Stefan Boltzmann, y por el área. Por el área y por la diferencia de temperaturas. T1 menos T2, pero a la cuarta.
a cuarta potencia cada una de estas dos temperaturas. Y también, igual que anteriormente, deben ser temperaturas absolutas. Entonces, básicamente sería para el caso de transferencia de calor por conducción, por radiación. Entonces, sería para el caso de intercambio de calor entre dos superficies por radiación. En algunas ocasiones podemos llegar a tener también dos o tres mecanismos de transferencia de calor ocurriendo de manera simultánea, ya sea de manera paralela o en serie. Entonces vamos a realizar algún ejercicio para ilustrar estos conceptos. Entonces, si gustan anotar, una cara de una placa de cobre de 3 centímetros de espesor, se mantiene a 400 grados centígrados y la otra se mantiene a 100 grados centígrados. ¿Qué cantidad de calor se transfiere a través de la placa? Entonces ahí nos dice que se trata de una placa de cobre, cual una cara se mantiene a 400 grados centígrados y la otra a 100 grados centígrados. Entonces esta es una placa, digamos, entonces de un lado la temperatura sobre esta cara es de 400 grados centígrados
mientras que del otro lado, en esta otra cara, la temperatura es de 100 grados centígrados. Y además dice que tiene un espesor de 3 centímetros. Entonces ahí mide 3 centímetros de grueso. Y entonces lo que nos pide es qué cantidad de calor se transfiere a través de la placa. Entonces sería la pregunta sería determinar el calor que se transfiere a través de la placa. Entonces aquí vemos que se trata de una placa de un material, cobre de un material sólido. Entonces ahí el calor se transfiere por conducción. No se trata de un caso de transferencia de calor por conducción. Entonces para ello podemos simplemente utilizar esta ecuación que nos dice que Q es igual a menos K por delta T sobre delta X por el área. Podemos también utilizar esta, pero como no estamos tratando de un caso en donde varía con en donde no nos interesa la variación, más bien, pues no necesitamos ponerlo en forma de derivada. Podemos utilizar directamente esta ecuación que nos dice que Q es igual a menos K por delta T por A entre delta X. Entonces aquí podemos ver que delta X es 3 centímetros, este es el espesor, delta X es igual a 3 centímetros. Entonces ahí el área no nos dice. Entonces lo dejaríamos en términos de área, digamos, por metro cuadrado. Y la diferencia de temperaturas, ahí conocemos las dos temperaturas en los extremos. Por lo tanto, podemos conocer la diferencia de temperaturas. Aquí nada más nos falta obtener el valor de K que no nos dicen. Sin embargo, nos menciona que se trata de un material que es cobre. Entonces, como nos dice en el material, podemos buscar en alguna tabla el valor de K. Entonces decíamos para valores de diferentes materiales que tienen diferentes conductividades, también para el caso de la convección también diferentes valores de H, normalmente los encontramos en tablas que podemos buscar en los apéndices de los libros de transferencia de calor o también en ocasiones dentro de los capítulos. Entonces buscamos alguna tabla en alguna otra fuente, también podemos buscar alguna tabla en donde encontremos el valor de la conductividad térmica, la constante de conductividad térmica para un determinado material. Entonces en este caso buscamos una tabla, en este caso para el cobre. Encontramos aquí un valor
que nos dé en unas unidades también que sean compatibles con las unidades que tenemos de grados centígrados. Y encontramos aquí un valor de 385. Y sus unidades de watt sobre metro grado centígrado. Entonces ya tenemos este valor, lo obtenemos de la tabla. Y ya con este valor tenemos todos los datos que necesitaríamos para obtener el valor de la transferencia de calor. Sin embargo, dijimos no tenemos el área. Entonces esto también lo podemos calcular como Q sobre A. Este también se conoce como flujo de calor. Y entonces si pasamos para acá dividiendo el área, nos queda que es menos K por delta T sobre delta X. Entonces, por lo tanto, es Q sobre A también se llama flujo de calor. Y esto va a ser igual a, aquí podemos sustituir los valores menos, multiplicamos 385 watts sobre metro grado centígrado. Aquí en ocasiones también puede darnos las unidades en vez de grados centígrados, puede ser grados Kelvin. Sin embargo, para esta constante, esta unidad de grados centígrados o grado Kelvin, no cambiaría el valor numérico de la constante. Esto debido a que el grado centígrado y el grado Kelvin tienen la misma relación de incremento. Es decir, por cada grado es lo que es esta, por ejemplo aquí 385 por cada grado centígrado. Eso sería lo mismo que decir 385 por cada grado Kelvin. ¿Por qué? Porque cuando la temperatura de algún, sí, en general, cuando una temperatura, sabemos que es temperatura de grados centígrados a grados Kelvin, nada más sumamos de 273, es una relación lineal. Entonces, por ejemplo, si decimos temperatura ambiente 20 grados centígrados, en grados Kelvin sería ¿cuánto? 293. Si la temperatura ambiente cambia a 21 grados centígrados, en grados Kelvin la temperatura cambiaría a 294, es decir, cambió también un grado. Entonces, por eso aquí 385 para esta constante, y su valor numérico sería el mismo si tenemos aquí grados centígrados o grados Kelvin. Entonces, nada más en caso de que en ocasiones se dan esas unidades, y sería el mismo valor. Entonces aquí multiplicamos por la diferencia de temperaturas, que es 400 menos 100. Y todos estos tienen grados centígrados de unidades. Y todo esto dividido entre el espesor. Delta X, que es 3 centímetros, eso lo pasamos a metros para que sean
unidades congruentes. Entonces sería 0.03 metros. Entonces, finalmente, realizando la operación, el flujo de calor Q sobre A nos daría de cuánto daría. Bueno, aquí también podemos, como estamos poniendo el signo menos, decíamos ese signo menos nada más indica la dirección del calor, entonces puede ser que lo ponemos o no lo ponemos, pero si lo ponemos aquí, pondríamos los valores de la temperatura como 100 menos 400. Entonces, menos con menos se nos cancelaría y nos quedaría un valor positivo. Kilowatts sobre metro cuadrado. Sí, ¿cuánto da? Perdón. Me dio 3 por 10 a la 6. Dejamos 3.7 por 10 a la 6. Y sería watts sobre metro cuadrado. Esto también podría ser 3.7 megawatts. Sobre metro cuadrado. Entonces ahí en ocasiones también la constante del material también puede variar dependiendo de la temperatura. Entonces también, pero en este caso consideramos que una temperatura entre estos valores en general pudiera llegar a variar. Sin embargo, si no nos indican también, tomamos un valor cercano a esa temperatura. Pero en caso de que varíe, pues nos indicarían a qué temperatura estamos obteniendo ese valor. Entonces vamos a continuar con otro ejercicio. Profesor, Sí, menos co- perdón, sí, es que no se escuchó bien. ¿por qué razón puso 100 menos 400 grados? Ah, Ve- sí, por el signo el calor se da de mayor a menor temperatura. Entonces es cuestión más bien es cuestión de dónde tomamos como referencia T1 y T2. Entonces aquí digamos que sea T2 menos T1, o T1 menos T2. Entonces normalmente cuando ponen aquí el signo menos, ponen T2 menos T1. Y entonces aquí diríamos que esta es
T1, esta es T2, y normalmente ponen menos K por T2 menos T1 sobre delta X. Entonces ahí T2, T2 menos T1. Sin embargo, podemos también poner, si no ponemos el signo menos de K, y luego podemos poner T1 menos T2, pero normalmente ponen T2 menos T1 y ponen el signo menos en la ecuación. Ok, profe, gracias. Sí, es cuestión de definir también cuál es T1 y cuál es T2. Entonces decíamos, vamos a continuar con otro ejercicio. Ok. Entonces dice, si gusta anotar una corriente eléctrica pasa por un hilo de 1 milímetro de diámetro y 10 centímetros de largo. Punto y seguido, el hilo se encuentra sumergido en agua líquida a la presión atmosférica y se incrementa la corriente interior hasta que el agua hierve. En esta situación, H igual a 5 watts sobre metro cuadrado, grado centígrado, y la temperatura del agua será 100 grados centígrados.
cuánta potencia eléctrica se debe suministrar al hilo para mantener su temperatura a 114 grados centígrados. Entonces aquí nos dice que se trata de un hilo o de un alambre, digamos, de un hilo que tiene 1 milímetro de diámetro y 10 centímetros de largo, y por el cual una corriente eléctrica pasa. Y además se encuentra sumergido en agua. Este es un recipiente de agua. En el interior se encuentra un sumergido. Tiene una longitud igual a, nos dice que 10 centímetros, y un diámetro igual a 1 milímetro. Y se encuentra sumergido en el agua líquida. Entonces ahí por este hilo pasa una corriente eléctrica, y al principio, digamos, está en equilibrio térmico, y posteriormente se incrementa la corriente en el interior del hilo, se incrementa la corriente eléctrica de tal manera que la temperatura del agua se va a incrementar, es decir, va a producirse calor, y ese calor va a transferirse del hilo hacia el agua, y como consecuencia el agua va a calentarse hasta que el agua hierve. Entonces en esa situación nos dan ahí el valor de H, del coeficiente de transferencia de calor por convección, dice que es igual a 5.
sobre metro cuadrado, grado centígrado. Y como nos dice que el agua hierve, entonces en esa situación nos dice que es la presión atmosférica, pero independientemente de la presión que nos digan, ya nos están dando la temperatura. Entonces la temperatura dice que es de 100 grados centígrados. Esta temperatura es la temperatura de Bueno, Vemos aquí la temperatura que nos dan, es la temperatura del agua, de 100 grados centígrados. El agua es un fluido, entonces decimos es la temperatura del fluido. Aquí como hay transferencia de calor a través de un fluido o debido al movimiento de un fluido, entonces estamos con un caso de transferencia de calor por convección. Entonces ahí en el caso de transferencia de calor por convección, habíamos visto que depende de la temperatura de corriente libre del fluido, la cual denotamos con temperatura T, su índice infinito. Entonces a T, su índice infinito, nos dicen que es de 100 grados centígrados. Esa sería la temperatura del fluido, la temperatura del agua. Y también nos mencionan otro dato que en sí ahora lo que nos piden es cuánta potencia eléctrica se debe suministrar, es decir, recordamos que calor esta es la rapidez de calor y que tiene unidades de watts, es la rapidez de transferencia de calor. Tiene unidades de watts, entonces esto también es lo mismo que potencia. Entonces recordamos que la potencia se mide en watts y que la rapidez de transferencia de calor también se mide en watts. Entonces, cuando nos dicen aquí cuál es la potencia eléctrica que se debe suministrar al hilo, entonces se está refiriendo a la energía por unidad de tiempo, la energía por unidad de tiempo que se debe suministrar. Energía por unidad de tiempo que se debe suministrar en forma de energía eléctrica, la cual se va a convertir en calor. Entonces, como habíamos mencionado, el calor, la energía, el trabajo tienen las mismas unidades, y son las unidades de Joule, y se pueden convertir de uno al otro. Trabajo en calor, calor en trabajo, energía en calor, o en sí el calor es una forma de energía. Entonces, lo que nos están pidiendo aquí es energía por unidad de tiempo que se requiere suministrar. Se va a suministrar energía eléctrica, pero esa energía se va a transformar en calor y es la que va a hacer que se va a incrementar la temperatura del agua. Y nos dice que
en un momento dado, cuando el agua hierve, cuando alcanza su temperatura de 100 grados centígrados, en ese momento la temperatura del hilo la temperatura T se mantiene a 114 grados centígrados. Pues ahí nos dan ese valor de 114 grados centígrados. Entonces aquí también tenemos un caso de transferencia de calor por convección en donde al calentarse el agua que está en contacto directo con el, con el hilo va a incrementar su temperatura, cambia su densidad, o no nos menciona tampoco si hay alguna forma en cómo el agua se está moviendo por alguna forma de algún otro dispositivo externo, pero independientemente de cómo se esté llevando a cabo el movimiento del agua, se transfiere debido a este movimiento. Entonces es un caso de transferencia de calor por convección. Nos dan el valor del coeficiente y nos dan las temperaturas. El área no las dan, pero lo podemos determinar, dado que nos dan el valor del diámetro. Pues aquí la fórmula que utilizaríamos sería precisamente para transferencia de calor por convección, que decíamos también se conoce como ley de enfriamiento de Newton. Nos podemos copiar esa fórmula y la podemos poner aquí. Eso nos indica que Q es igual a H por el área por una diferencia de temperaturas T menos T infinito. Entonces ahí vemos que conocemos los datos, nada más nos hace falta el área que podemos calcular a partir del diámetro y la longitud. Entonces ahí vamos a hacer primero un paso nada más, el área. El área, en este caso, ¿cuál sería el área? ¿Alguna idea? Sí, no se escucha muy bien. Podría ser el área longitudinal del hilo. Sí, sería como un cilindro, como la superficie alrededor de un cilindro. Entonces sería diríamos, el perímetro del círculo por la longitud. Entonces sería pi por el diámetro, y sería como el perímetro del cilindro por la longitud. Vamos a multiplicar pi por 0.01 metros por la longitud, que es 0.1 metro, y entonces ahí podemos obtener el área. ¿Y cuánto daría el área nada más? Tres punto 15 por 10 a la menos 4. 14, 15 por 10 a la menos 4.
dejamos 3.1416 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces sería el área. H nos dan y entonces podemos sustituir para obtener el valor del calor o la rapidez de calor. Entonces aquí sería 5, podemos poner sus unidades también. Son watts sobre metro cuadrado, aquí es watts sobre metro cuadrado grado centígrado. Todo esto multiplicado por el área, 3.1416 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por la diferencia de temperaturas. Una de ellas 114 grados centígrados menos otra temperatura 100 grados centígrados. Entonces, el resultado daría de cuánto. Si no se escucha muy bien. 21.99 por 10 a la 21.99 por 10. Menos ¿cuánto, perdón? menos 3. Menos 3. Sería unidades de watts. Entonces, en este caso sería el valor de el calor la potencia que hay que suministrar en forma de energía eléctrica al hilo, y al calentarse el hilo se transfiere calor hacia el agua y se calienta hasta llegar a 100 grados centígrados. Ahí alcanza un equilibrio. Sin embargo, hay que seguir manteniendo ese suministro de energía para seguir manteniendo esa temperatura. Entonces vamos a ver si nos da tiempo de anotar otro ejercicio. Entonces, si gustan anotar. Una tubería horizontal de acero que tiene un diámetro de 5 centímetros se mantiene a una temperatura de 50 grados centígrados en un recinto grande donde el aire
donde el aire y las paredes están a 20 grados centígrados. La emisividad de la superficie de la tubería de acero puede tomarse como 0.8 calcúlese la pérdida de calor de la tubería por unidad de longitud. Entonces, en este caso que se trata de una tubería horizontal de acero, la cual se encuentra también dentro de otro recinto. Recinto grande, nos dice, o sea, digamos de un cuarto grande. Y nos dice ahí también el diámetro. Y el diámetro de esta tubería. Dice que es de 5 centímetros. Y tiene una temperatura de 50 grados centígrados. Y nos dice que la temperatura de estas paredes de aquí de este recinto, la temperatura en la pared es temperatura igual a 20 grados centígrados. Nos da también un valor de la emisividad 0.8. Aquí lo que hay que obtener es el valor de la transferencia de calor, nos dice por unidad de longitud. Nos vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Ya nada más lo terminamos de resolver en la próxima. Entonces, sí, básicamente aquí tendremos también por conducción de calor por radiación y
también por convección. Entonces, lo terminamos de resolver la próxima. Vamos entonces a proceder a pasar lista. Alcaide Hernández. ¿Cómo está? Antelis Licona. Presente. Bautista Muñoz. Presente. Castillo Castro. Presente. Y Cruz Cortés. Presente. Y Cureño Vázquez. Presente. Elizondo Mejía. ¿Cómo está? García Ordóñez. ¿Cómo está? Hernández Esparza. Presente, profe. Hernández García. Presente. Hernández Limón. Hernández Montaño. Hernández Rodríguez. Presente, profe. Hernández Sierra. Presente. Hidalgo Hidalgo. Presente. Juárez Rosas. Presente. Larrieta Caballero. ¿Cómo está? López Castillo. ¿Cómo está? Martínez Villeda. ¿Cómo está? Mejía Pérez. Presente, profe. Morales Padilla. ¿Cómo está? Moreno Martínez. Está. Holguín García. ¿Cómo está? Pastor Quinterio. Profe, creo que algunos compañeros están teniendo problemas con su micrófono porque no se están escuchando, pero están mandando mensaje. Están en el chat, profe. Algunos. Sí, sí, hay varios aquí ya en el chat, ya varios se dejaron de escuchar. Ujú, sí, están algunos, ahorita los anoto entonces, ahorita los anoto, entonces seguimos con Paz Vázquez. Sí. Pérez Bautista. Presente, profesor. Sí. Pérez Campos. No se escuchó. Pérez Tamayo. Presente. Sí. Rosales Montiel. Presente. Sí. Sánchez Oropesa. ¿Cómo está? Telles Bautista. No se escuchó. Vargas Cacahuitiltla. Presente. Presente. Sí, sí, está. Vital Espejel. Presente, profe.
Sí, está. Entonces, Elizondo Mejía, sí, sí está. García Ordóñez, no, sí lo vi. Garrieta Caballero, sí está. Aranza Hernández, sí está. Garrieta Caballero, sí está. Martínez Villeda, sí está. Sierra, Hernández Sierra, sí está. Morales, sí está. Holguín también. Bueno, ya había yo anotado, Pérez Campos, Telles, Sánchez, ya lo había anotado. Hernández Montaño, ya lo había anotado. López Castillo, no. Creo que no está, no aparece en el. Entonces, López Castillo y nada más, nada más. Entonces ya serían todos. ¿Algún comentario? Ningún comentario. Profe, Sí. la clase del viernes, a las 8 otra vez. Sí, ya dejamos ese horario a las 8 de la mañana. Ok, gracias. Sí. Sí, entonces sería todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Pero Hasta luego. Hasta Luego, luego. profe, gracias. No, profe. Sí, hasta luego. Disculpe, ingeniero, ¿me puedo hablar con usted unos 5 minutos? Sí, claro. Lo que pasa es que no sé si recuerda que fue mi asesor el semestre pasado para la materia de taller de investigación 1 Sí. y me preguntaba si podría volver a asesorarme este semestre. Ujú. Sí, El, como- el proyecto es el mismo,